Hola, buen momento para ti. Un gusto conectar contigo una vez más a través de este video, a través de este canal. Si eres nuevo, bienvenido, bienvenida a este espacio virtual, a Solar, Psicología para la Nueva Humanidad. Y el día de hoy vamos a hablar de algo supremamente importante, clave, para comprender cómo individualmente podemos aportar al colectivo y al mismo tiempo cómo podemos en nuestra individualidad transformarnos y evolucionar en armonía con la nueva humanidad que está renaciendo y que va a lograr transitar por el caos que el futuro nos aguarda, poder transitar con calma, con seguridad, con sabiduría, sabiendo cómo individualmente podemos alinearnos a estos cambios y a estas transformaciones que lo único que van a hacer es liberar el potencial que tenemos los seres humanos, liberar ese potencial que hay en nuestro ADN y alinearnos con los otros individuos que estemos preparados y que estemos en este camino de evolucionar en vez de quedarnos en las limitaciones, en el miedo, en la separación y en todo el caos que va a popular en muchas poblaciones, en muchos grupos. Eso no nos interesa mucho aquí en este canal. Lo que nos interesa en este canal es aceptar el desafío y no obstante prepararnos para transitar de la mejor manera ese desafío. Y la mejor forma de prepararnos es a través de nuestro ego. Tan sencillo como eso, somos un ego, el ego nunca deja de estar. No obstante, ¿qué es el ego? Es la primera pregunta que nos hago. ¿Qué es el ego? El ego es una de las palabras que más escucho hablar en diferentes poblaciones. La masa de población, es decir, los diferentes grupos en nuestra sociedad, la gran mayoría tiene una idea de lo que es el ego. A veces lo pone negativo, a veces lo pone como positivo, a veces simplemente es una idea general sin sustento psicológico, sin realmente sentarse a estudiar lo que es el ego. Perdón que mis gatos están, no sé si los alcanzaron a escuchar. Pero el día de hoy vamos a comprender qué es el ego desde la psicología profunda, desde la propuesta de Carl Jung, que se basa en los grandes maestros de la cadena áurea y no obstante él a través de su propia vida pone a prueba estos conceptos y los trae, los moderniza y los actualiza en un lenguaje que podamos comprender. El ego, ¿qué es el ego? Chicos y chicas, ¿cuál es el centro de nosotros como individuos? ¿Qué hay en el centro de la psicología? ¿Qué es lo esencial en el ser humano? Poniéndolo solo en términos antropocéntricos en estos momentos, para no irnos a lo cósmico y a otros reinos. En el ser humano, ¿cuál es el centro de la conciencia? ¿Qué es lo que hay detrás de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones? El centro de lo que somos, la esencia de lo que somos, es la conciencia. Soy consciente de mis pensamientos, por lo tanto existo. René Descartes. No obstante eso, porque pienso luego existo, no está completa esa frase. También podemos decir porque siento luego existo. Es decir, soy consciente de mis emociones y eso me permite saber que estoy existiendo. De mis sensaciones, de lo que percibo con mis sentidos. Si soy consciente de los aromas, estoy existiendo. Y esa es la base de la conciencia. Y el ego es lo que organiza ese ejercicio de conciencia en cada uno de nosotros. El ego dice: yo soy percibiendo este pensamiento, esta emoción o esta sensación. Entonces el ego para la psicología profunda es un centro organizador que estructura la identidad, la voluntad e incluso la decisión. Y este ego se va formando, digamos, desde el momento en que nacimos. Desde el momento en que nacimos y respiramos, nuestro sistema nervioso empezó a ser consciente de la temperatura del ambiente, de las texturas, de los olores, de los ruidos, de los sonidos. Y desde allí empezó a generar un ejercicio de conciencia de ese bebé como centro de su existencia.
Y allí hay una clave enorme, porque el ego nos dota nuevamente de un centro, pero visto a nivel cósmico o a nivel transpersonal, ese centro es impermanente, en la medida que cuando muramos vamos a dejar de ser ese centro y nos vamos a reunir con la conciencia de la unidad, con el campo cuántico, con Dios. Entonces, ese es una de las grandes discusiones con Oriente, que Oriente, de una u otra manera, en muchas tradiciones budistas, o en algunas interpretaciones budistas, algunas interpretaciones hinduistas, algunas líneas espirituales o de conocimiento de la conciencia, señalan al ego como un enemigo, porque el ego fundamentalmente, desde el momento en que nace, desde el momento en que somos paridos por nuestra madre, experimentamos la separación. Experimentamos ser un individuo separado. Y ojo, esto es importantísimo, porque si estamos separados, debemos de cuidar de nuestra supervivencia. Y de esa forma el exterior, lo otro, el mundo, se convierte no solo también en una fuente de seguridad, sino también en posible fuente de amenaza. Y eso es lo que pasa con nuestro ego. Desde chiquitos empezamos a tener experiencias duales de separación, unión, separación, unión. A veces me siento unido a mi madre y siento que todo está bien como cuando estaba dentro de su útero y me siento totalmente conectado con ella. O a veces mi mamá me dejó por primera vez, mi mamá o mi papá me dejó por primera vez en el colegio y siento esa sensación de abandono, rechazo, peligro, y desde allí mi ego, mi percepción de lo que yo soy, mi reflexión de cómo estoy siendo consciente de cada experiencia empieza a moldearse, empieza a sentirse segura o insegura, unida o separada. Y de esa forma, en estos momentos, pensémonoslo. ¿Cuánta separación hay en el mundo? ¿Cuánta guerra hay en el mundo por creernos y percibirnos separados del todo? Y es natural, ojo, es un mecanismo natural de los seres humanos, es un mecanismo natural de adaptación que se da a través del sistema nervioso, de ese sistema de nervios que se desprende del cerebro a todas las glándulas y sistemas de nuestro cuerpo para asegurar que este organismo siga viviendo. Debe de crear un centro, debe crear este organismo. Es el centro de mi existencia y con base a este centro de mi existencia debo de sobrevivir lo que voy percibiendo a través de mi historia, que es desagradable, que es asqueroso, que es doloroso, que es vergonzoso, que está mal visto, que tiene un juicio inherente. Entonces el ego se va arropando de estas creencias y va creando una identidad para poder sentirse reconocido, y a través de ese reconocimiento sentir que pertenece, y a través de esa pertenencia sentirse a salvo, reconocido e incluso valorado. Entonces estamos viendo que el complejo del ego es el centro de nuestra conciencia de una u otra manera. No obstante, el estudio de la conciencia y el estudio de nuestra propia vida nos puede llevar a la conclusión de que en nuestra psicología no solo opera el ego. Es decir, y esto es un ejemplo clásico de la psicología profunda, citando a James Hillman en Reimaginando la psicología, donde habla de lo valioso que es la patología en los seres humanos, de estudiar la patología, los síntomas patológicos que tenemos los seres humanos, o más bien porque Hillman no es tan clínico psiquiátrico, sino que tomó ciertas palabras del contexto médico ya hace 60 años atrás, pero en vez de lo patológico, estudiemos esos síntomas de nuestra ansiedad. Porque a veces nuestro ego, es decir, ese centro organizador de mi conciencia, de mi voluntad y de mi decisión, a veces no puede con los síntomas ansiosos. Porque a veces lo irracional override
supera la lógica del ego. Porque a veces el síntoma depresivo nos tumba en la cama si nosotros queramos hacer otra cosa, si nosotros queramos montar nuestro negocio y emprender. Si estamos teniendo un síntoma depresivo, nuestro cuerpo no nos va a responder. Ahí el ego se da cuenta, es que este centro, a pesar de que es el centro de mi conciencia y de mi percepción constante, eso no significa que es el único o el único centro psicológico dentro de la psicología de los seres humanos. Ahí el ego se da cuenta de que hay un inconsciente, y en ese inconsciente hay otras inteligencias que influyen en el ego y en la conciencia. Y ahí entonces el ego debe de comprender que no es solamente lo que él quiera. Ese ego herculeo de la modernidad y de algunos discursos de New Age o de ciertas psicologías que son muy monoteístas metafóricamente, en donde creen que el ego es lo único que existe en la psicología humana y dejan de lado el inconsciente o el subconsciente en literatura neurológica o de las neurociencias. El ego no es todo lo que existe en nuestra psicología, y una prueba sencillísima de eso es que, por ejemplo, tú no estás pensando que debes de respirar en estos momentos. Hay procesos que ocurren subconscientemente o inconscientemente, y el ego, para poder comprender la totalidad de su ser, debe empezar a comprender su inconsciente. Si no comprende su inconsciente, se vuelve titánico, como los titanes griegos, se vuelve unidireccional, se vuelve irreflexivo, no logra ver hacia adentro. Entonces nuestro ego, en vez de juzgarlo y en vez de creernos que solo somos nuestro ego, debemos de educar a nuestro ego para que se vuelva reflexivo y nos permita transparentar las experiencias de vida que estamos experimentando. Y de esa manera poder encontrar otras partes de nuestro ser que operan desde una lógica incluso más allá del tiempo y del espacio, como lo sería nuestra alma, como lo sería nuestro yo superior, como lo sería esa parte nuestra que está conectada con la gran inteligencia de la vida y a la cual volvemos después de morir. Ojo, les dije que yo en este canal ya iba a hablar abiertamente todo mi conocimiento y no me va a limitar solo a la psicología, que es de una u otra manera desde donde opero y presto mi servicio psicoterapéutico, sino que este canal de YouTube es libre porque el momento es ahora de acceder a todo el conocimiento que nos permita realmente comprender la profundidad y la riqueza de los seres humanos. Entonces, el ego debe de comprender que su percepción muchas veces está limitada a lo que vivió en la infancia desde su percepción de su cuerpo, su percepción de los sentidos corporales, emocionales, intelectuales. Porque lo primero que el ego empieza, donde el ego se va cifrando, es las sensaciones que nos generaban placer o displacer. Cuando nos orinábamos, cuando nos cagábamos, cuando teníamos hambre. Por ejemplo, cuando teníamos hambre y mamá llegaba con su aroma, con su calidez y nos daba leche de su seno, y de la nada el hambre desaparecía. ¿Qué es lo que va aprendiendo ese ego? No desde el intelecto, sino desde esa sensación, y es cuando llega alguien, estoy seguro, cuando llega alguien me salva. Cuando llega mi madre, cuando llega una presencia femenina, puedo respirar nuevamente, me siento placentero nuevamente. Por eso hay mucho bisexualismo en las mujeres, a nivel muy orgánico, ¿no? Pero bueno, todo esto es el ego, y después las emociones del niño y de la niña, estas emociones difíciles, todo eso va educando tanto al ego como al sistema nervioso. Y desde allí están los grandes limitantes que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro ego a nivel inconsciente. Porque ¿qué es lo que pasa? En la adolescencia o en la juventud, 20 años, llegamos a donde un coach y nos dice: tú puedes hacer lo que quieras, solo tienes que hacer esto, esto y esto, hazlo. Y no te funciona.
Y lo intentas y te frustras y lo haces al pie de la letra. No te funciona. ¿Por qué? Porque tu ego y tu sistema nervioso no cree en esa identidad. Tiene guardadas unas identidades del pasado que te hacen sentir y creer que, por ejemplo, no eres digno de dinero, si hay un tema con el dinero acá. Entonces miren que el ego también, y por qué el ego es la llave a Dios, porque el ego, cuando se da cuenta de sus condicionamientos inconscientes y los empieza a comprender y a purificar, a comprender realmente si ese condicionamiento es real o fue heredado, y heredado desde una herida por parte de papá, mamá, abuelo, abuela, colectivo en general, humanidad en general. Aquí estamos haciendo un trabajo colosal y es sanar los milenios que hemos estado en guerra. Pero lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, y lo que necesitamos es entonces que nuestro ego empiece a mirar al inconsciente y empiece a decir: ¿cuál de estas identidades que he creído, que he venido reprimiendo en mi inconsciente, en mis memorias, no me permite sentir, ojo, sentir, vibrar en el cuerpo que soy digno de dinero, que soy digno de recibir el amor más perfecto que exista? Imagínate el amor más maravilloso, más real, más perfecto que puedas imaginar en estos momentos. Ese amor existe y mucho mejor de lo que puedas imaginar. Ese es el amor de Dios. Y si el ego logra aceptar esa conciencia y logra sentirla, logra validarla como verdad en el cuerpo, ahí el ego empieza a comprender que hay una fuerza mucho más grande que su propia voluntad. Y ahí es cuando el ego empieza a abrirse a dimensiones de conciencia más completas, más elevadas, más resonantes, más en conexión con el cosmos, con complejos superiores, por ejemplo, con el arquetipo del rey. Realmente el rey, por ejemplo, ya que muchos personajes hablan de que son reyes y esto, el arquetipo del rey, por ejemplo, el verdadero arquetipo del rey, la verdadera inteligencia del rey. El rey asume el poder, le es entregado poder, el rey o la reina, por su gran deseo de servirle a la fuente del poder, que obviamente no es el ego, porque el ego va a morir. El ego es impermanente. Tus huesos algún día serán polvo, igual que los míos. Y aún así el cosmos seguirá existiendo y evolucionando. Cuando el ego se da cuenta de esto y en vez de asustarse desde su debilidad y logra comprender que su voluntad es en la medida que se le ha dado, que una inteligencia superior le ha dado ese libre albedrío, esa voluntad, cuando el ego llega a esa realización, que es el viaje del héroe. Si ustedes ven el mito del viaje del héroe, que en este canal sabemos que el mito es pensamiento simbólico de alta frecuencia que logra traspasar y trascender dimensiones de conciencia a través de su simbología. El mito del héroe le enseña a este héroe que usualmente hay muchos héroes, ¿no? Está el héroe que se rehúsa a ir a la aventura para darse cuenta qué realmente es, y está el héroe un poco altivo, un poco prepotente, un poco yo puedo con todo, hasta que llega al desafío y se da cuenta que realmente él por él mismo no es nada, que él es un fractal del universo. Cuando el héroe comprende esto es cuando accede y aprende a canalizar su poder y expande su poder, porque se da cuenta que la fuente de su poder es Dios, es la creación, es el campo cuántico. Entonces, claro, esa es la importancia del ego acá, chicos y chicos. Cuando el ego comprende que su voluntad egocéntrica no es necesariamente lo que al universo le interesa priorizar y a lo que a tu alma le interesa priorizar,
y logra soltar por un momento la necesidad y la urgencia de que tu deseo egocéntrico sea lo que se manifieste. Si tú logras apegarte de que ese deseo sea lo que se manifieste ya en tu vida y puedes decirte, acepto mi vida tal y como es, en ese momento puedes abrirte a la paz de Dios en cada momento. Y a pesar de que no estés viviendo los deseos de tu ego, tal vez sí estás viviendo los deseos de tu alma. Porque muchas veces el ego desea desde lo que no ha tenido o desde un complejo de superioridad, inferioridad. Es todo un tema que aquí puedo pasarme horas y horas y no sé si, no sé si horas y horas, pero no sé qué tanto el largo de los videos es apto para todos y no sé si todos estamos siguiendo esto, pero nuevamente no estoy reactivando el canal y estoy pensando en voz alta acá. Cuando el ego se da cuenta de que en su inconsciente al parecer hay unas lecciones de vida en donde, a pesar de que su deseo sea casarse y tener hijos, relación tras relación fracasa. Y lo he intentado todo hasta que dice, hay algo acá. Por mera voluntad no voy a lograr conocer a esa persona con la que me voy a casar y tener hijos. Al parecer tengo que cambiar de estrategia. Si no cambio de estrategia va a tener el mismo resultado. Ahí es cuando el ego empieza a decir, ok, bueno, no es solo un calvo diciéndome que debo dejar detrás mis apegos a mis deseos, sino que posiblemente hay un patrón que hayas visto. Hay algo que no se da, hay algo que nos frustra, hay algo que nos rompe el no es caparazón, sino lo que guarda el huevo. Cacarazón. Bueno, hay algo que nos rompe el caparazón egoico, el cascarascón. Bueno, whatever. Y nos hace reflexionar. Y nos hace ver, pucha, hay algo aquí, y voy y busco a alguien que tal vez me ayude, ¿no? Entonces voy a un psicoterapeuta que me diga esto, o de un sabio, o de un maestro que me informe sobre mi verdadera naturaleza, y ahí es donde me doy cuenta de que el complejo del ego, a pesar de que es el centro organizador de mi conciencia individual, no es todo lo que existe. Imagínense eso. Y aún así, es a través del ego que podemos unirnos entonces nuevamente a todo lo que existe. Es cuando el ego le entrega el poder al alma que tu vida empieza a trascender. Y eso es doloroso, porque allá a veces el ego debe de sacrificar sus deseos y necesidades por los deseos y necesidades del alma. Pero el alma no muere con tu muerte. El alma es la partecita tuya, es la inteligencia lumínica, atómica, que logra viajar a través de dimensiones. En ese momento de muerte del organismo, tu alma regresa y se reúne. Y así el alma tiene muchas experiencias a través de muchas vidas, en muchos planos, en muchos planetas. Y cada vez que aprende algo, cada vez que realmente cada encarnación tuya en donde escuchaste y tuviste el valor de escuchar primero la voz de tu alma a través de tu corazón y no los deseos de tu ego, es que te expandes, es que vas generando una maestría de tu propia maestría. Porque todos tenemos un alma diferente, con unas misiones diferentes, con unos aprendizajes diferentes, ¿no? Los 7 colores del arco iris. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que nuestro ego comprenda que él es más un guardián, él es más una cámara de seguridad o una cámara que registra y monitorea lo que está ocurriendo en cada momento, a través de los sentidos, a través de las emociones, a través de las sensaciones, a través del intelecto. Y por ejemplo, si llega un pensamiento y te dice vas a fracasar,
Allí el ego, un ego educado, un ego integrado a la gran inteligencia de la vida, a su alma, a Dios, debe de saber que muy posiblemente de dónde viene ese pensamiento. Si ven lo importante que el ego expanda su visión de lo que es para poder llegar a esos pensamientos y no identificarse con esos pensamientos, sino que pueda, a través de la identidad real del ego, decir: si yo soy uno con Dios, sé que voy a triunfar en donde deba de triunfar. Y así el ego se convierte en un yo integrado a la gran inteligencia de la vida, integrado a Dios, integrado al fractal real que es. Porque esa es la gran diferencia. Si el ego todavía no se da cuenta que por sí mismo no es nada, es una cabezota, es un egoísta, es un ignorante de lo que realmente ocurre a nivel del ser y a nivel de conciencia. Pero cuando el ego se da cuenta que está integrado y que cuando transparentea su verdadera identidad y acepta que su verdadera identidad está en Dios, está en la divinidad, está en Cristo, no Cristo como figura religiosa, no Cristo como el diseño del Hijo de Dios, que cada uno de nosotros es el Hijo de Dios. Es lo que el ego debe de aprender, pero debe de aprenderlo, porque no es solo decirlo, es cómo tu cuerpo realmente siente que esto es verdad, cómo tu cuerpo y tu ego, cuando llegue ese pensamiento de voy a fracasar, o me van a hacer daño, o el mundo se va a acabar, qué miedo, me van a matar, cómo tu conciencia aprende a, en esos momentos, alinearte a tu verdadera identidad, a invitar al ego, a decirle: ego, confía en tu alma, confía en tu corazón, confía en que Dios está dentro de ti y a través de Dios vamos a abrirnos el camino, que es nuestro propio camino, que es nuestro plan divino. Esa es la pregunta: ¿cómo tu ego puede llegar a hacer eso? ¿Cómo puedes tú aprender a hacer eso? Es todo un proceso psicoterapéutico, todo un proceso alquímico de purificación y de encuentro con la sombra. Porque todo ego separado especialmente, tiene una sombra psicológica. Pero tal vez dejemos la sombra psicológica para un próximo video, porque ya estoy viendo que son más de 30 minutos este video y podemos dejarlo para un próximo video. Entonces, la idea es que tu ego se identifique con Dios y no con sus necesidades infantiles, con sus deseos no resueltos, con sus traumas o sensaciones de carencia y de inferioridad que te hagan querer compensar eso con una idea de éxito idealizada a través del viaje a Madrid o a través de un carro de marca, etc. Que en esencia no es malo, ¿no? Esto no es malo, pero es de dónde viene, de dónde se origina ese deseo. Desde una sensación de estoy separado, no soy valioso, necesito volverme valioso, o nace desde una profunda conexión con la vida aquí y ahora mismo, una apertura. El ego de una u otra manera a veces se cierra mucho. La idea es que el ego se abra y en esa expansión, en esa apertura, conecte con lo que está más allá y más acá, porque hay un inconsciente colectivo, hay unas sombras individuales, familiares, colectivas. Esas sombras es lo que no nos gusta, lo que no nos gustaría ser, pero que somos, lo que negamos de nosotros mismos, lo que nos enseñaron a negar de nosotros mismos. Y el ego, para poder purificarse y realmente sentirse digno de ser parte de Dios, debe de primero integrar sus sombras.
Así que el próximo video, ya lo saben, va a ser sobre la sombra psicológica para seguir este diálogo. Por el momento, un abrazo grande. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, y si quieres compartirle este video a alguien que tal vez le pueda interesar, me harías un favor. Así que, dicho esto, un abrazo grande. Nos vemos en otro momento.